amigos? Muy buenas noches. Hace unos días se dio a conocer que el crecimiento de la economía el año pasado solo fue del 2%, o sea, menos de lo que se esperaba. Es el peor desempeño desde hace 5 años. La actividad se ha desacelerado y en el último trimestre solo se creció 0.2%. Por desgracia, esta tendencia se mantuvo durante el primer bimestre de este 2019. La mayoría de los expertos ya bajaron sus previsiones de crecimiento para el año. Esta noche nos acompaña el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, Fernando López Macari. ¿Qué ven los ejecutivos de las empresas para el primer trimestre del año? ¿Qué se requiere para que la economía se mueva más a prisa? Lo invito a que nos acompañe. Fer, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta noche, ¿eh? Encantado, Alberto. Siempre es un gusto. Bueno, pues digamos que estamos ya prácticamente, ya terminamos el primer bimestre. Fernando, ya tenemos más elementos de juicio, ya conocimos los datos del cierre del 2018, ¿verdad? Con un trimestre bastante flojo. Y bueno, pues ¿cómo estás viendo, cómo piensas tú que vamos a terminar el primer trimestre del año? ¿Qué tan bueno, qué tan malo es? Te lo pregunto porque también hubo por ahí un subgobernador del Banco de México que en la Junta de Gobierno, de la última Junta de Gobierno, pues él habló que podría ser negativo. ¿Cómo están viéndolo ustedes ahí en el IMEF? Lo que nosotros estamos viendo, Alberto, es que cuando arrancó el año, primero venimos de un año 2018 que cierra en un crecimiento complicado, ¿no? Muy complicado, con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2%. Y habíamos anticipado en el IMEF, tú recordarás, que el primer año de gobierno históricamente es un año de desaceleración económica, porque Sí. hay una curva de aprendizaje asociada con la entrada del nuevo gobierno. Pero a esta curva de aprendizaje asociada con la entrada del nuevo gobierno se le suman hoy riesgos geopolíticos que se han ido materializando, como fue el cierre del gobierno de los Estados Unidos, que claro. fue el más largo históricamente, como es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la desaceleración económica en Estados Unidos, en China, en la eurozona, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea y el deadline que tienen hasta el 29 de marzo para definir. En fin, todos estos ambientes geopolíticos internacionales están también dando señales de una desaceleración económica mundial. México no está exento de eso. En México arranca el año 2019 con la presentación de un presupuesto fiscalmente responsable, Sí. lo cual fue una buena señal, Muy buena a señal. los mercados, Uh-huh. pero también vino acompañada de la cancelación de la inversión en el aeropuerto de la Ciudad de México, Claro. lo cual generó una inestabilidad en los mercados mientras no se definía si México iba a hacerle frente a sus compromisos financieros o no. Luego, con la salida del gobierno a través de la Secretaría de Hacienda a la recompra de los bonos, se definió una estrategia adecuada para darle certeza a los inversionistas. Sin embargo, posteriormente vienen ciertos aspectos que suceden de manera aislada, pero que también tienen una repercusión económica, como el desabasto de los combustibles que se dio en 14 entidades del país. Exacto. En el mes de enero y parte del mes de febrero, el bloqueo de las vías del tren en el estado de Michoacán y los paros laborales en la frontera de Matamoros, básicamente, ¿no? Entonces, estos fenómenos vienen también en el primer trimestre a desacelerar la actividad económica y nosotros estimamos que pudiera estar entre un 0.30, 0.40 puntos base del Producto Interno Bruto anual. Anual. Eso ha hecho que el IMEF modifique, junto con el panorama internacional, modifique su perspectiva de crecimiento de 1.7, que la traíamos en el mes de enero, a 1.5, que la tenemos hoy en el mes de febrero. Sí. ¿Y cómo ves? Me parece que faltaría otra variable que preocupa mucho, que es la parte energética, ¿no, Fernando? Porque, pues, lamentablemente, Fitch bajó la calificación a petróleos mexicanos. Moody's, pues, ya también hace unos días presentó sus reservas o manifestó sus reservas respecto a la estrategia que se está siguiendo para el fortalecimiento financiero de petróleos mexicanos. Y hay como ciertas dudas en cuanto a la política energética, ¿no? ¿Eso podría considerarse también como parte del escenario que estamos viviendo? Sí, sin duda estamos viviendo un escenario de desaceleración acompañado de incertidumbre. Exacto. Y esto se refleja, como tú bien mencionabas, en petróleos mexicanos, donde
la calificación de la deuda de Petróleos Mexicanos ha sido degradada y ha puesto en duda la capacidad de Pemex de cumplir sus obligaciones financieras por sí sola. Esto ha obligado al gobierno federal a extender una especie de aval moral a los acreedores de Pemex, diciendo que a través de un programa de estímulos fiscales tendrán la posibilidad de inyectarle 15,000 millones de pesos a Pemex en este año y lo seguirán haciendo gradualmente hasta llegar a 90,000 millones de pesos. Esto preocupa a los mercados porque, si bien resuelve de forma, pero no de fondo, la situación financiera de Pemex, pues también pone en perspectiva la capacidad del presupuesto que tiene el gobierno mexicano de alcanzar los objetivos de recaudación fiscal que se obtienen en el presupuesto. Sin duda, esto aterriza en que pudiera la situación financiera de Pemex contaminar a la deuda soberana de nuestro país y entonces, debido a la dependencia que existe de los ingresos petroleros y tributarios en el presupuesto, pudiera esto ser una perspectiva negativa para nuestro país. Ahora, no todo ha sido malo porque también hace poquito, Fernando, no sé cómo lo ves, se dio a conocer el dato de la inflación y pues ha habido ciertas mejoras en este año, ¿no? En el último dato que hubo, ¿no? ¿Consideras que digamos, puede ser perdurable estos logros en materia inflacionaria o cómo lo están viendo ustedes el tema de la inflación, el aumento de los precios? Consideramos que de todas las variables, la inflación será una de las que menos presiones tendrá durante este año. Viene de un año de muchas presiones, básicamente por el costo y el incremento en los precios de los energéticos. Ajá. Todo el 2018 vivimos, a pesar de que en el 2017, finales de 2017, vivimos el famoso gasolinazo o la desregulación de los precios del petróleo, en el 2018 vimos muchas presiones inflacionarias derivadas de los precios de los energéticos. Para nosotros, 2019 será un año donde la inflación tienda a converger con el objetivo del Banco Central. ¿Cuál es más o menos su pronóstico para el 2019 en materia Nuestro pronóstico está alrededor de los 3.8, 3.5% de inflación, cercanos a esos límites, acercándose, recordarás, al objetivo del Banco de México, que es un 3% con un punto arriba, un punto abajo. Exacto, o sea que ya estaríamos más o menos, si se da este pronóstico que ustedes tienen, estaríamos ya dentro del rango, ¿verdad? Pues ya estamos dentro de la zona de control del Banco de México. Ahora, el tema de las tasas de interés podría ser otra buena noticia para no ser tan amargados y tan pesimistas, ¿no? Porque como vemos la política monetaria de los Estados Unidos, creo que pues ya no va a haber la necesidad de continuar con la estabilización monetaria que se había iniciado el año pasado y el anterior. Y entiendo que esto podría ser, digamos, podría permitirnos un respiro en cuanto al aumento de las tasas de interés. Y hay quien habla de una reducción de las tasas. ¿Tú cómo lo ves, Fernando? Es una posibilidad y siempre y cuando no existan presiones inflacionarias importantes, el Banco Central tendrá que ajustar conforme vaya viendo el desenvolvimiento de la economía en México. Si bien la Fed ha anunciado que por el momento no van a continuar con su política de incremento gradual de las tasas de interés, inclusive en la reunión de marzo la posibilidad de que exista un incremento en la tasa es igual a 0, México se mantiene atento no solamente a estas presiones inflacionarias domésticas, sino también a la reacción de los mercados. Y en ese sentido tendremos que ir evolucionando en el incremento de la tasa o no. La realidad es que nosotros no vemos ajustes en este año que sean significativos a la tasa. Probablemente haya un ajuste más de 0.25%, pero no vemos un gran sobresalto en las tasas de interés. Desde el año pasado, Fernando, la inversión fija bruta ha estado pues, con un comportamiento verdaderamente lamentable. Y bueno, este año pues creo que no va a cambiar demasiado, o al menos eso es lo que se visualiza en el primer trimestre. ¿Cómo lo ves la inversión fija bruta? ¿Qué comportamiento podría tener? Y sobre todo, ¿qué piensan los ejecutivos? ¿Qué te dicen que en las reuniones que tú estás, que eres parte de ellos? ¿Qué es lo que dicen ustedes, los ejecutivos, en relación a las necesidades que hay para que haya una mayor inversión?
Bueno, los últimos datos que tenemos de inversión fija bruta publicados por el INEGI indican una contracción importante al cierre del año pasado, principalmente una caída en octubre y noviembre, Sí. llevándolos a niveles más bajos, o sea, equivalentes al 2015, desde el 2015. Sí. ¿Ok? No esperamos que sea la excepción en el inicio del año 2019. La realidad es que no se prevé una alza en la inversión fija bruta. Y el sentir de los ejecutivos y en general de la comunidad financiera y de negocios del país, Alberto, es de estar atentos a intentar leer este nuevo cambio de paradigma. Uh-huh. Es una realidad que el paradigma cambió, que las reglas son diferentes y que los actores del mercado están tratando de ajustarse, entenderlas y acoplarse de manera sus negocios y sus participaciones en el mercado para poder participar y seguir participando. Hay un buen ambiente en México de querer seguir invirtiendo. Lo que hay es incertidumbre sobre si las reglas continuarán siendo las mismas o cambiarán de manera drástica. ¿Y los extranjeros, Fer? Sí, la comunidad extranjera se mantiene inclusive todavía más alerta, ¿no? Estos brotes de paros laborales que hemos visto en la frontera podrían contaminar de manera importante las inversiones en la franja fronteriza, que es donde está la actividad maquiladora preponderante. Eso es una preocupación sin duda. Pero creemos que los extranjeros seguirán apostando por México de una manera más cautelosa y muy ávidos de información. Esa es otra realidad, que sí. también se está demandando mucha información. Justamente por esto que yo te mencionaba, que necesitábamos entender cuál es el nuevo paradigma y cuáles son las nuevas reglas. O sea, bueno, pues entiendo que el gobierno quisiera hacer todo, pero pues no hay dinero que alcance y necesitas la coparticipación de la iniciativa privada y eso se da en todo el mundo, ¿verdad? El presidente de la República lo mencionó claramente hoy. No podemos solos, la iniciativa pública exclusivamente no puede generar las condiciones de inversión por sí sola. Entonces requiere ir de la mano de los privados para generar estas inversiones, pero los privados necesitan claridad, certidumbre y un Estado de Derecho que regule y que garantice sus inversiones. Claro, porque si no, pues no va a haber posibilidades, ¿verdad? Pues Fernando, muchas gracias, te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche, ¿eh? Siempre es un gusto, Alberto. Gracias. Bueno, él es Fernando López Macari, él es el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Desde el año pasado se veía un 2019 difícil. El entorno global no ayuda y aquí vivimos un cambio de gobierno y la modificación de políticas públicas en muchos sectores. De ahí que las expectativas para el PIB en 2019 estén sobre 1.5% o 1.6% en el mejor de los casos. Quizá el segundo semestre sea un poco mejor, aunque el principal ingrediente está en el aspecto de la confianza. Sin bueno, pues las inversiones se mantendrán a cuentagotas, justo lo que no deseamos frente a tantas necesidades en el país. Lo invito a la próxima semana aquí y a la misma hora con más nombres y nombres. Hasta entonces.